Ahora vamos a hablar de las sucesiones. ¿Qué es una sucesión? Una sucesión es un conjunto ordenado de tal forma que se puede identificar cada uno de sus términos y en un orden establecido. A continuación se muestran dos ejemplos de sucesión y también es importante mencionar que toda sucesión siempre tendrá un término general que se basa en su patrón de formación. Más adelante voy a explicar qué es esto. Los tipos de sucesiones. En primera instancia está la sucesión aritmética, que es una sucesión de números tales que la diferencia de dos términos sucesivos, cualesquiera de la secuencia, es una constante. Vamos a analizar el primer ejemplo. Podemos notar que la diferencia entre el primer y el segundo término es 2. Entre el segundo y el tercer término también es 2. Entre el tercer y cuarto término, 2. Y así con cualquier par de términos de la sucesión. Cuando esto pasa significa que estamos hablando de una sucesión aritmética. En el segundo ejemplo también es así, ya que la diferencia entre el primer y el segundo término es 4, entre el segundo y tercer término 4, y así con cualquier par de términos. Como mencioné anteriormente, las sucesiones tienen una fórmula general. Este tipo de sucesiones, la sucesión aritmética, su fórmula general está dado por esta fórmula, por esta forma, a factor de n más b, siendo a la diferencia que hay entre término y término, n el número del término y b está indefinida. Ahora vamos a hablar de la sucesión geométrica. Es una sucesión en la que el elemento siguiente se obtiene multiplicando el elemento anterior por una constante denominada razón o factor de la progresión. Por ejemplo, aquí en el primer ejemplo podemos ver que a diferencia del primer caso, entre 3 y 6 hay 3, pero entre 6 y 12 no hay 3. Pero sí podemos notar que, digamos, 3 por 2 me daría 6, 6 por 2 me daría 12, 12 por 2 me daría 24. Ese 2 sería la razón o el factor de la progresión. Al igual que el anterior caso, también existe una forma para la fórmula general de la sucesión geométrica, que es a factor de r a la n menos 1, siendo r la razón o factor de la progresión. Ahora veamos unos ejercicios. Hallar el término general de las siguientes sucesiones. Bueno, vamos a analizar la primera. En el primer caso, podemos evidenciar que es aritmética. ¿Por qué? Porque la diferencia que hay entre término y término es una constante, en este caso 4. También recordemos que la forma de la fórmula general de estas está dada por a factor de n más b, siendo a la diferencia, n el número del término y b está indefinida. Así que con esto podríamos hallar b trabajando alguno de los términos. Por ejemplo, trabajemos el primer término. Entonces, reemplazando 4 sería A. ¿Por qué? Porque es la diferencia que hay entre término y término. Si estamos hablando del primer término, n valdría 1 y b es lo que estamos hallando, así que lo dejamos así. Igualamos esto a 3 porque estamos diciendo que el primer término es 3 en este caso. Entonces, 4 por 1 da 4, más b igual a 3. Ahora, el 4 que está aquí sumando pasa al otro lado de la ecuación a restar. Entonces me queda b es igual a 3 menos 4, o sea que b es igual a menos 1. Diciendo que a sub n es igual a, para este caso, 4, porque es la diferencia que hay entre término y término, y recordemos que la forma que tiene es an más b. Luego n se deja expresada y b que lo acabamos de hallar sería menos 1. Podríamos comprobar la veracidad de esto intentando buscar algún término. Por ejemplo, yo quiero hallar el segundo término de esta sucesión y me tiene que dar 7. Reemplazando n por 2, 4 por 2 daría 8, menos 1, 7, o sea que sí corresponde. Para la otra, podemos identificar que es una
sucesión aritmética porque existe una razón de 2 entre término y término. Ahora recordemos la fórmula, bueno, la forma que tiene la fórmula para estas sucesiones. Entonces, trabajamos también el primer término, sin embargo, no sobra aclarar que esto se puede hacer con cualquier término, pero por motivos de facilidad vamos a trabajar el primer término. Entonces reemplazamos a, la desconocemos, r es 2 porque es la razón que hay, n pasa a ser 1 porque vamos a trabajar el primer término y esto lo igualamos a 3. Entonces queda a factor de 2 a la 1 menos 1 igual a 3. 1 menos 1 es 0. Entonces queda a factor de 2 a la 0 igual a 3. Pero recordemos que cualquier número a la 0 es igual a 1. Entonces queda a por 1 es igual a 3. O sea que a es igual a 3. Ahora, hallando la fórmula general, diríamos a sub n es igual a 3 porque es a que lo acabamos de despejar, 2 porque es la razón que hay en la sucesión, n que se deja expresado y menos 1. Al igual que en el caso anterior, podríamos verificar, por ejemplo, para el primer término. Entonces, si yo reemplazara n por 1, me tendría que dar 3. Podemos probar. 1 menos 1 es 0. 2 a la 0 es 1. Y 1 por 3, 3. O sea que efectivamente funciona.